ductos para la ventilación de los sótanos, si tuviéramos que ventilar todos los demás ambientes que estamos proponiendo, ductos para ello. Estamos hablando de las edificaciones. Y si tuviéramos ahora la implementación, por ejemplo, de los sistemas de climatización en los edificios, porque no todo se hace en climatización, pero ahora tenemos sistemas muy avanzados, digamos, modernos, que permiten hacer una climatización centralizada, ya sin las antiguas máquinas de los chillers, que también se han modernizado, por supuesto, pero se podrían colocar sistemas tipo VRF o VRB para poder hacer una mejor consideración de la climatización de los ambientes. Para ello también se necesitan ductos para llevar las tuberías de líquido y de vapor hacia los equipos condensadores en las partes altas de los edificios o en las partes abiertas. Entonces, implementar un proyecto completo que tenga todo, planificación de ventilación, de extracción en los sótanos, de implementación de climatización, y todo ello demanda que tengamos planificado bien en la arquitectura ductos, aberturas, tomas de aire, todo lo necesario para que el edificio funcione adecuadamente. Lo que no se puede hacer y no se debería hacer es hacerlo, digamos, ya después de que el edificio esté ya prácticamente planificado y aceptado en las comisiones de las municipalidades. Y ahí también, obviamente, no es una crítica, pero es un aporte, las municipalidades deberían preocuparse un poco más sobre eso, sobre todo en la parte de la arquitectura, porque en la arquitectura es donde se decide todas estas implementaciones. Si el arquitecto tiene la consideración, tiene el concepto de que necesitamos todas esas pautas para hacer el edificio, y las instalaciones serían de mejor manera y mucho más limpias y con, digamos, un tratamiento más eficiente del caso. Eso con relación a los sistemas. Hijo, dígame. Sí, ingeniero. En el caso de que a veces los edificios también varían porque las empresas de bueno, obviamente si usted quiere poner una antena en la azotea, necesitará pues que esa antena se abastezca de energía eléctrica propia, tenga su propia fuente, o sea que tome el concesionario energía. Si es un edificio de viviendas es más complicado, tiene necesidad de una nueva unidad, una nueva conexión, una cometida, ¿no? Que puede proceder si es que se solicita, ¿no? Pero en realidad los edificios, por ejemplo, de viviendas solo tienen 3 posibilidades de conexiones, una para los servicios generales, una para la bomba contra incendio y para los departamentos, que puede estar fraccionado en varios bancos de medidores, varias acometidas, pero que pertenecen a un mismo uso, que son solamente las viviendas, ¿no? En el caso que usted tenga una conexión excepcional, habría que considerar eso y pedirle a los concesionarios que le permitan tener esa conexión adicional. Y respecto al peso, ya, bueno, con respecto al peso, obviamente eso tiene que ver mucho con la parte civil, en la cual yo soy un lego en ese aspecto. Solo le recomendaría que se tenga que planificar desde antes, ¿no? Y también se necesita cables de comunicación, porque esas torres no son solamente eso, sino, nuevamente, aunque suene reiterativo, ductos, o se necesita implementar los sistemas para poder pasar los conductores, pasar las unidades de comunicación, ¿no? O sea, de la noche a la mañana no se puede implementar, y si se implementa alterando la vida de las personas que están dentro, no funciona, no debería permitirse, ¿no? Eso viene por ahí. Muy bien, no quiero dejar de tocar el último. Dígame, ingeniero. ¿A los qué? A los baños. No, la M030 no tiene esa norma, está en la A010 creo, o A010. A partir de una determinada altura. Sí. Está también en esa misma norma, en la A010. Está implementado que es obligatorio poner el eólico en la parte superior. Ahí más bien yo tengo un punto de vista, de acuerdo a lo que se lee
no hay una obligación. O también pueden colocar un... No, bueno, el mínimo requerido es un eólico que no tiene motor. Usted podría poner un equipo con motor, no habría ningún problema. Más condiciones, mejor. Acuérdense que cuando uno va a hacer una inspección, quiera imponer algo, porque la norma le dice debe, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, la norma no indica que hay una obligación, no es un debe, sino que lo deja como un tema opcional. O Bueno, puede colocarle... no es tan opcional, ¿ah? No es tan opcional porque hay un criterio para que se tenga que implementar. De todas maneras, la evacuación de esos digamos, de esa ventilación necesita tener una ayuda para poder salir hasta la parte superior. Si la pone con un eólico, bien, y si los cálculos le dan conformidad, no hay problema. Y si lo pone con un sistema mecanizado, con un sistema eléctrico, con motor eléctrico, también, ¿no? Pero a lo que sí se debe tomar en cuenta que no todo es normativo. También prima el criterio del sistema, ¿no? Si bien la norma de repente no lo obliga, pero es importante que se coloque. Dígame. Ingeniero, con referente a la ventilación, tanto en la vivienda con vestíbulo ventilado o locales comerciales o que tengan escaleras presurizadas, la norma habla de un grupo de respaldo, o sea, un generador. Una fuente alternativa. Una fuente alternativa. Sí, no dice grupo, una fuente alternativa. Sí. Ahora, normalmente, cuando son locales comerciales, tienen bombas contra incendio, las cuales, de acuerdo a la normativa, tienen que tener su respaldo también de una fuente, que en este caso vendría a ser el grupo electrógeno. Sí. Entonces, ahora, si me exigen tanto en la ventilación del vestíbulo grupo y abajo en la bomba contra el incendio, lógicamente que el grupo va a ser mucho más de mayor capacidad. Así es. Dígame, ¿es correcto conectar el sistema del grupo electrógeno de la bomba contra incendio a la ventilación, considerando que de acuerdo a la normativa indica que la canalización que se haga desde el grupo electrógeno hacia los vestíbulos, hacia la ventilación de las escaleras debe ser independiente y con protección de 2 horas? ¿Recomendaría usted que se instale 2 grupos electrógenos o un grupo abajo? Bueno, parecería mucho tener 2 grupos electrógenos para un edificio, ¿no? O sea, me parece que ni la norma lo pide, ni creo que sea un buen criterio tener 2 grupos que sea un mantenimiento. Pero sí, hay algo que podría hacernos cambiar de opinión, como es su planteamiento, porque mire, si supongamos no funciona la bomba contra incendio, yo tengo un grupo muy grande, se necesita que el grupo electrógeno funcione por lo menos al 30% de su carga. Y si no tiene el 30%, con los vestíbulos previos y los otros elementos de ventilación son muy pequeñitos con relación a la bomba contra incendio, el grupo puede sufrir un deterioro. Entonces ahí sí habría que sopesar el sistema e implementarlo de diferentes maneras, ¿no? Ahí sí es importante tomar decisiones sobre eso. Ahora, con respecto a los grupos electrógenos, no quiero olvidarme de decir lo siguiente, que si los grupos electrógenos se implementan en los sótanos, las dificultades que tienen para evacuar el aire caliente y evacuar los gases de combustión son bastante importantes. Entonces, ¿qué sucede? Que normalmente los edificios que se implementan fuera ya de tiempo, donde no se ha previsto esa evacuación, y no se considera que las dimensiones de las tuberías de evacuación de los gases de escape crecen a medida que crece la altura del edificio, o sea, empiezan en 4 pulgadas, por decir un ejemplo, pasan a 5 y pueden pasar hasta 6 pulgadas. Entonces, si usted no lo toma en cuenta, entonces lo que pasa es que se crea un gran problema, porque esa tubería va a estar expuesta al aire por un ducto de ventilación, etcétera, ¿no? Por eso es que se está implementando normalmente los grupos electrógenos en las azoteas, lo que queda limitado también porque tienen que ser en áreas comunes, ¿no? Y también digamos, el peso del grupo, la vibración del mismo, y todo ello trae muchos problemas que se deben pensar antes de implementar el edificio. Si ya lo quiere implementar después,
o a veces se considera el habitáculo, el cubículo, todo, pero no se han previsto las evacuaciones, no funciona. O sea, todas esas cosas tienen planificación, y esa planificación depende, como le explico, de una organización de los proyectistas, que todos se junten para determinar cuáles son las condiciones de los requerimientos que tienen, ¿no? No que se haga, digamos, por cuenta propia cada uno su planificación. Dígame. La norma te permite que el grupo esté en el sótano. El grupo puede estar en cualquier ubicación del edificio, no hay problema con eso. El asunto es cómo evacuar el aire caliente y evacuar los gases de combustión, ¿no? Que sí se necesita una implementación especial. O sea, a eso le agregamos a la ventilación de la evacuación de los gases de escape, de los gases de los estacionamientos, y seguimos complicando ya o aumentando más los requerimientos del edificio. Muy bien. Una consulta. Dígame. Referente a los edificios y el aire de los sótanos y a la inyección de aire fresco, ¿hay que tener en cuenta algo referente a la velocidad del viento o la dirección del viento en la azotea? Bueno, se debería tratar de que la orientación del viento sea donde tenga que dirigir a mi ducto para que la evacuación sea mayor, ¿no? ¿Hay alguna consideración la distancia entre los dos puntos, tanto de extracción como de inyección? Normalmente la inyección no llega a la azotea. La inyección se toma de los pisos bajos, y lo único que llega a la azotea es la extracción. No es como los vestíbulos previos, que sí se presenta esas dos consideraciones. Una última acotación. Dígame. De un estacionamiento, digamos, si se incendia un vehículo, ese sistema de extracción de monóxido convencional en realidad no tiene una capacidad de evacuación de los humos o de barrido para que pueda estar limpia esa zona, ¿no? Al menos por un tiempo. Ahí la norma considera algo en este caso. No tenemos normativa contra incendios, y probablemente en el futuro sí la tengamos para considerar esa condición. Todo cambia con esa condición. Si hay incendio y hay humos en los sótanos, necesitaríamos equipos que resistan más temperatura para los extractores, equipos de más de 400 grados centígrados mínimo. Esa es una condición. La otra condición es que los números de renovaciones crecerían. Ahora son solamente 5 renovaciones, y si tengamos que evacuar humo, podrían llegar a escalar a tener 7, 10, 15 renovaciones, dependiendo de la norma a la cual se acuda actualmente, ¿no? Entonces, como no hay una normativa, queda a consideración del que evalúa el proyecto y las implicancias del caso, para ver si efectivamente se requiere evacuar humos también, ¿no? De alguna manera se puede utilizar el sistema de evacuación de gases de escape de los automóviles como también para poder acudir a hacer una evacuación por lo menos no inmediata, no instantánea de ese tema, o sea, no permanente, ¿no? Pero sí se podría utilizar, se podría implementar, ¿no? No se olvide que para este tipo de estacionamientos ya hay rociadores, hay una serie de consideraciones, ¿no? Manguera contra incendios, o sea, se puede implementar. Si fuera un automóvil solamente, rápidamente se podría apagar el fuego si todo estuviera en orden, ¿no? Cosa que es lo que hay que garantizar, ¿no? Si va a estar en orden todo, ¿no? No sabemos cómo los edificios que se gobiernan privadamente pueden mantener ese sistema. Cuesta mucho dinero tener a los elementos necesarios, el mantenimiento adecuado, todo, ¿no? Cosa que no está en el programa de las viviendas. Muy bien. Ya, y quería terminar con esta acotación, porque ahora hay un sistema de evacuación también de gases de escape que se llama el Jet Fan, que es un sistema que también está en boga, que está muy impulsado por muchas de las empresas que importan estos equipos, y que teóricamente no necesita ductos para evacuar los gases de escape, sino estos elementos actúan como unos barredores, captan el humo, lo lanzan hacia una posición sucesivamente por inducción, lo van lanzando hasta una posición donde se ponga un ventilador que pueda lanzar la extracción hacia afuera. Igual, necesita ductos también de evacuación, pero solo el vertical. Los horizontales ya están fuera del lugar.
tiene hasta programas de cálculo, tiene un software para aplicar, tiene toda una serie de consideraciones para hacerlo. Se ahorra en ductos, se ahorra en una serie de cosas, pero se necesita implementar otras consideraciones. Ya no son solamente los extractores, sino hay un extractor principal que es el que va a evacuar, o varios extractores que van a evacuar hacia la parte superior, sin ductos, pero digamos implementados de esa manera, ¿no? Sí, dígame. Pero sí requiere, porque vamos, sí requiere un sistema de entrega. O sea, un sistema de entrega un sistema de lanzamiento hacia afuera, claro. No, entrega. De extracción, lógicamente, así como usted dice, por inducción vas colocando los jet fan o los vas direccionando, porque eso también tiene un radar. Así es, así es. Y lógicamente que hay colocas su extractor. Pero también necesita un sistema de entrega, que es la inyección, ¿no? O sea, netamente no hay inyección, pero sí un sistema de entrega de aire, sino como... Bueno, no hemos dicho que la inyección no funciona, sí, tiene que funcionar la inyección. O sea, hay inyección de todas maneras, no solamente extracción. Sigue, la inyección no se ha eliminado, o sea, en estos sistemas de jet fan tampoco se ha eliminado la inyección, sigue habiendo inyección, si es que se puede implementar, porque no todos los edificios se puede hacer. Ahora, netamente, los jet fan tienen una desventaja, que el ruido es bastante fuerte, ¿no? Entonces, si vas a colocarle cajas acústicas, pues ya, lógicamente, que tu voz se va a elevar, pero aún así, la cantidad de decibeles también es alta. Tiene sus cosas, tiene sus pros y sus contras también. De acuerdo. Muy bien complementado por usted. Gracias. Efectivamente, tiene muchas cosas que tomar en cuenta. Lo único que yo le quiero hacer ver es de que hay esos sistemas que están en uso, que se están implementando, todavía no tienen una implementación definitiva y como lo menciono, no en todos los edificios se van a poder colocar. En algunos no, en algunos sí, probablemente con eficiencia y con buenas consideraciones para poder funcionar. ¿No? Sobre todo cuando los caudales no son tan grandes y no son tan inmensos, ¿no? Eso capaz atenúe un poco todo lo demás. Muy bien. Creo que esa partecita que me había saltado olímpicamente está saldada por lo menos en palabras. Y no quiero olvidarme de que estos sistemas muchas veces en las consideraciones anteriores de edificaciones no se tomaban en cuenta y hoy sí. Así que necesitamos implementarlas